Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la garantía, de la letra pequeña y vamos a desmenuzar todo lo que es la garantía de una bicicleta, de los componentes, etcétera. Porque tarde o temprano, créeme, en algún momento de tu vida ciclista te vas a tener que topar con la garantía. Yo voy a explicar cómo he hecho este vídeo, porque para que no haya ninguna confusión, yo me he leído unas, no sé si han sido cerca de 20 garantías de las bicicletas pues más conocidas, de las que suelo hacer normalmente las comparativas. Y de esas 20 me he dado cuenta que el 80% prácticamente de las garantías dicen exactamente lo mismo. Es decir, algunas matices lo dicen de una manera u otra, pero dicen exactamente lo mismo. Y después hay un 20, un 15%, que sí es verdad que hay algunas cosas que dicen una y otras cosas que dicen otra y así. ¿Por qué digo esto? Porque si en este vídeo os digo, por ejemplo, que la garantía no va a cubrir si hace tal, y decís, ¿cómo? Que eso, yo tengo una marca de bicicleta que eso no lo pone en mi garantía. Pues puede ser que no lo ponga, porque lo que he intentado hacer es un resumen de lo más importante, de lo que más coinciden, y también de algunas cláusulas que no coinciden en todas. Lo ideal que es, lo ideal, hombre, que tú te leas la garantía siempre antes de comprar la bicicleta y que la analices bien. Pero ya te digo yo que ya te voy a sacar yo un resumen global que prácticamente todas son primas hermanas, porque parece que la han copiado una con otras, exceptuando, ya digo, algunas que coinciden. A lo mejor de 20 que he leído, hay 10 que tienen una cláusula y otras 10 no tienen esa cláusula, pero la mayoría prácticamente coinciden. Es cierto que en esto de la garantía hay excepciones y hay cosas muy extrañas. Yo conozco gente que ha tenido rotura de cuadro por imprudencia de él, porque ha sido culpa de él y la marca se lo ha cambiado, y otros que no han tenido culpa de él y la marca no se lo ha cambiado. O cosas muy extrañas que se ven y cosas que... Aquí no vamos a buscar la excepcionalidad, ni ejemplos personales, ni nada, porque yo, por ejemplo, yo rompí un cuadro con menos de un año y no me lo cambiaron, ¿no? Y ya por eso no quiere decir ya que eso le pasa a todo el mundo, no. Entonces, lo que simplemente vamos a analizarlo, vamos a ver las garantías y todo lo que tienes que saber, porque te sorprenderá las cosas que ponen en la garantía, los cuidados que tienes que tener y cómo actuar en el caso de que la garantía, pues, oye, pues la marca no quiera cumplir con ella. Hoy hablamos de la letra pequeña de la garantía. Bueno, en esto de la garantía hay tres garantías diferenciadas. Una que es la garantía por ley, que es la obligada, que son 2 años. Esa te va a cubrir tanto lo que es el cuadro y componentes, es todo exactamente igual. Después está la garantía que algunas marcas dan, que son 2 años y más 3, o directamente te dicen 5 años o 6 años, pero que normalmente esa garantía solamente cubre lo que va a ser los 2 primeros años, todos los componentes, y a partir del segundo año solamente va a cubrir el cuadro. Es verdad que hay algunas que a lo mejor son de fabricación propia, sus ruedas o otro componente, y lo incluyen en esa garantía que digamos que se extiende. Y después está la garantía de por vida, que pasa exactamente igual. Es decir, los 2 primeros años toda la bicicleta está cubierta, pero a partir de los 2 años, cuando habla de por vida, no se refiere a los componentes, a no ser que haya algunos componentes, como he dicho, que sean del propio fabricante. Solamente se refieren al cuadro, tanto al cuadro como horquilla rígida que ellos también hayan hecho, ¿vale? Entonces, lo importante es que a los 6 primeros meses de utilizar la bicicleta, si hubiese cualquier cosa de rotura, de fractura del cuadro, que no fuera obviamente porque te has chocado contra una muralla, automáticamente está obligado la marca a cambiarte la bicicleta o el cuadro o lo que se haya dañado, porque automáticamente por ley se da por entendido que es fallo del fabricante. Pero solamente los 6 primeros meses. A partir de los 6 primeros meses ya el fabricante tiene el derecho de exigirte que demuestres tú que la rotura del cuadro es por mal uso o por cualquier otra cosa, y entonces ahí empezamos ya a tener los problemas. Entonces, ¿qué es fundamental? Que cuando compré una bicicleta, los 6 primeros meses le deis caña, pero vaya, caña. Hombre, cuando hablo caña no digo que te vayas a tirar por el primer piso del balcón, porque eso tampoco te lo va a cubrir. Pero sí es verdad que le metemos caña, pues la ruta que normalmente solemos hacer, que nos metemos en alguna trailerilla, que cojamos las piedras, que cojamos las cosas, para ver si realmente esa prueba de esfuerzo que le vamos a hacer, pues oye, el cuadro realmente viene bien. Porque en los 6 primeros meses relativamente debe ser fácil cambiarte el cuadro, si hay algún problema. A partir de los 6 meses ya la ley
digamos, el fabricante le puede exigir según ley que a nivel pericial o a nivel de perito o a nivel de tú demuestre que la rotura es por culpa del fabricante o por culpa tuya. Entonces ahí venimos los problemas. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es que cuando compráis la bicicleta tenéis que dar de alta la bicicleta en la página web. En la mayoría de los casos, no todos son así, pero en la mayoría de los casos te exigen que un plazo de un mes que tengas que dar de alta con el número de serie o de bastidor, como quieras llamarlo, de la bicicleta, tu nombre, tu DNI, es decir, todos los datos y que quedes registrado en la página web del fabricante. ¿Por qué? Porque si no es así, ellos ya te dicen de que esa bicicleta no está dado de alta, aunque tú tengas factura. Entonces, para que no... ya sé que me diréis alguno, no, pues ya eso no lo he dado de alta y a mí me lo arreglaron. Sí, pero eso es lo que pone en la garantía. Entonces, para evitar problemas, intentad, en cuanto compréis la bicicleta, os metéis y si vuestra marca os exige, que ya os digo, hay muchísimas que exigen que esté dada de alta en la página web, metéis los datos y lo dais de alta, ¿vale? Segundo, guardar la documentación como oro en paño. Es decir, ¿qué quiere decir esto? En el sitio donde tenéis el seguro de vida, el seguro del coche, o que tenéis la carta de divorcio, o que tenéis, es decir, los papeles y la documentación más importante que sabéis que no debéis de perder, ahí metéis la garantía con la documentación que haya dado de la tienda. Yo sé que muchos dicen, bueno, no pasa nada porque si se me pierde, pues yo voy a la tienda y me dan otra. No, la tienda puede cerrar. La tienda puede cambiar de dueño y borrar los archivos que tenía antiguo y decirte que ya no tiene datos tuyos. Es decir, puede ocurrir muchas cosas. Entonces lo fundamental es que darlo de alta en la página web, si es el caso, y guardar la documentación automáticamente en un sitio donde sepamos que no se va a perder. Otra cosa importante, las bicicletas compradas de segunda mano no cubren ningún tipo de garantía. Muchas veces se ven los anuncios garantía de por vida, garantía por vida. Olvidaros, cuando la garantía solo cubre al primer propietario de la marca. Yo sé que muchos me diréis, bueno, pero si eso contactas luego con... Vamos, en la vida da muchas vueltas. Tú no puedes comprar un tío de Cádiz, compra una bicicleta en Cuenca, se la manda y te dice el de Cuenca, no te preocupes, que si te pasa algo, yo estoy aquí y pasa un año y medio y el de Cuenca, ¿sabes dónde está? Nunca mejor dicho. Y ahora que te haga el favor de que él te dé es decir, que lo haga él por ti, la documentación, etcétera, etcétera. Es decir, eso es muy complicado. Normalmente, ¿qué suele pasar? Que en las bicicletas de segunda mano, a ti, aunque te den la documentación, no te va a servir para nada, porque está registrada a nombre del primer dueño, si la registró, y la documentación tú no vas a poder mostrar que tú eres el primer dueño. Ya sea que la compres por la mañana y la vendas por la tarde, esa bicicleta no tendrá garantía desde el primer día. Solo va a cubrir la garantía al primer dueño. Os lo digo porque, por el tema de segunda mano, que muchas veces nos ilusionamos comprando una bicicleta de segunda mano porque decimos, ah, es garantía de por vida. No, no te va a servir para nada. Importante, aquellos que os gusta el color fluo, ¿vale? La garantía no cubre ese color. Os lo digo porque el color fluo es precioso, espectacular, pero tiene el problema de que con el sol se lo come y se va perdiendo y se disipa y ya el color fluo con el tiempo va quedando en vez de fluo, flue. Es decir, queda flojísimo. Y las marcas lo saben. Entonces, ¿qué ocurre? Que si a ti te gusta el fluo, tú tienes que saber si a los 6 meses, porque la has cogido antes de verano y te has dado una pecha de bicicleta con el sol, con el calor y tal, pues sepas que y ves que el color se amaina, que se apaga, no reclames a la garantía, porque la garantía ya te dice que el color fluo no lo va a cubrir. Y en España tenemos suerte de que tenemos un país que hay sol por todo sitio en verano, que hay, a lo mejor el noruego no le pasa esto, pero vaya, aquí en España sí. Aunque piénsatelo muy bien, lo de color fluo, porque tarde o temprano el color fluo se te va a ir. Y si se te va antes de los 2 años de garantía, o 5 años, 3, la garantía que tenga, no te lo va a cubrir. Otra cosa importante, la garantía tampoco te va a cubrir si la bicicleta la lavas con chorro a presión. Fijaros qué problema hay, porque mucha gente no tiene donde lavar la bicicleta en su casa y viene con barro, viene tal, oye, y llega a la gasolinera y echa el chorrito. Bueno, pues el chorrito a presión no te lo cubre. Si el casete falla o falla cualquier cosa de rodamientos o lo que sea y ellos ven que es por presión, porque tiene agua a presión, no te la van a cubrir. Yo voy a comentar un caso personal mío. Yo a los 6 meses la Lapierre,
hacía cosas muy raras el casete. Creo que tengo un vídeo, a ver si lo encuentro, y porque se lo envié al chaval de la tienda, lo que me hacía el casete, y mi sorpresa fue que el mecánico me dijo a mí que yo lavaba la bicicleta con agua a presión, cosa que yo tengo un patio, tengo una manguerita, tengo la suerte yo para eso soy súper cuidadoso en mi bicicleta, de que le doy agua como de lluvia, así esparcida, o con agua, vaya, con agua a presión para nada. Y ya me estaban diciendo que era con agua a presión. Bueno, yo perjuraba y juraba y decía, mira que tengo un patio, que es que yo no, que sí, tú la has metido aquí agua a presión, no vea cómo estaba, no vea. Y ahí ya empezamos a tener los problemas cuando no te creen de algo que realmente es que era verdad. Si hubiese sido verdad, os diría, oye, mira, tened cuidado porque mira lo que me pasó esto a mí con el agua a presión. Pues en mi caso, siendo hasta sin agua a presión, me decían que era agua a presión. Fijaros hasta qué punto muchas veces llega el tema. Entonces, todas aquellas personas que le digan agua a presión, como falle algo de casete o ya te digo, rodamiento, cualquier cosa, tampoco te va a cubrir la garantía. Bueno, el problema está en cuando lees algo de la garantía que es un poco como no me lo puedo creer o esto es de interpretación personal. Y leo textualmente. Instalación de componentes, piezas y accesorios no originales a los suministrados o montados de origen. Es decir, que todas aquellas modificaciones que tú hagas en la bicicleta, pongo un ejemplo, tú te compras una bicicleta, son ruedas de aluminio, y a los 6 meses, pues decides comprarte unas ruedas de carbono y se la pones. O decides cambiar la horquilla por una superior. O cambiar los frenos por otro modelo. Pues según esto dice que cualquier modificación que tú hagas en la bicicleta, que no sean los originales, cito otra vez, instalación de componentes y piezas y accesorios no originales a los suministrados por la empresa o montados en origen. Es decir, si tú lo montas y son otros, pues resulta de que tampoco cubre la garantía. Para mí digo, esto no puede ser. Y he escrito, creo que son 6, 7 correos a marcas explicándole esto. Digo, oye, si yo cambio cualquier componente, ¿me cubren la garantía? ¿A ustedes ha contestado? Porque a mí no me han contestado ni uno. Ni uno, ¿eh? Y digo, esto... Y la falta de información para mí, aunque ya mi correo por ahí tiene que estar más que ardente. A veces cambio de correo, digo, porque ya hay algunos, claro, que se están oliendo el percal. Y son correos muy privados. Si pusiera ciclismo sin complejo, ya yo creo que estaría en la lista negra. Si no estoy ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier componente que cambie de la bicicleta porque no te gusta, resulta de que no te va a cubrir la garantía. Bueno, si pensáis que puede ser peor la cosa, no os preocupéis, que la cosa irá peor. Otra de las cosas que no cubre la garantía, o muchas de ellas, es que si tú utilizas la bicicleta para competición. ¿Cómo? Sí. Si la utilizas para competición, parece ser que la garantía no está cubierta, que la bicicleta tú la tienes que utilizar pues para dar pasito por el campo, en plan tranquilo, porque no puedes competir con ellas, porque parece ser que la competición es demasiado exigente para la bicicleta y se vaya a romper y entonces ya me pillo los dedos. Y muchos diréis, menos mal que yo no compito. No os equivoquéis. Competir quiere decir que si tú una vez al año, por ejemplo, mucha gente conozco yo, o de vez en cuando, quiere hacer los 101 kilómetros ronda porque es una prueba mítica, o quiere hacer cualquier otra competición, o la local de tu tierra, ¿no? Que dice tú, mira, me apetece hacer la de mi tierra, que la conozco y tal, o aquella que es muy bonita y tal, sin ánimo de competir ni nada, sino simplemente, y ya está. Pero te ponen un dorsal, te escriben en una competición y tú estás compitiendo. Y diréis, hombre, eso no puede llegar a ser así. Os lo digo que a mí me ha pasado. Y esto no es que me han contado de un amigo, de un primo, no. Esto me ha pasado a mí. Yo cuando rompí mi bicicleta, una de las cosas que ya me fueron diciendo, porque sabían que competía con mi hija, me dijeron, tú sabes que la competición no la cubre la bicicleta. Después pusieron otra excusa para no cubrirme la garantía. Pero que ya me tiraron el tirito. Y me quedé, ¿cómo? Sí, si compites no. Y yo no gano, vaya, yo compito para ir por la cerveza y el arroz que dan al final. Bueno, pues tened cuidado porque si competís de alguna de las formas, os ponéis un dorsal, pues no va a cubrir la garantía. Podéis pensar, bueno, pero ¿cómo van a saber ellos que muchas veces si os ponéis vuestro nombre completo y veréis cómo salís en la lista de clasificación de competiciones que habéis competido estos últimos años? Es decir, que no es tan difícil comprobarlo si ellos no te quieren cubrir la garantía con ese tema. Otra de las cosas que no te va a cubrir la garantía es la modificación de pintura
en el cuadro. Que en parte, bueno, lo veo lógico, ¿no? Pero imaginaros que tenéis un cuadro que le habéis hecho ya mucho arañazo, muchos desgastes y que lo queréis, digamos, pues, oye, darle una segunda vida y lo queréis, pues, reformar, ¿no? De hecho, hay un vídeo que os lo pondré abajo que sale, pues, una bicicleta que la que se me rompió, que hice una reforma, digamos, de la bicicleta y por un precio excelente te queda la bicicleta nueva, te quita los arañazos, te hacen un pulido, te queda extraordinaria. Bueno, pues si queréis hacer algo de eso, ya sabéis que tampoco os va a cubrir la garantía. ¿Qué solución hay para eso? Mucha gente utiliza los vinilos, que dan muy buen resultado para darle un cambio de color, un cambio de toque, un cambio de le ponen un vinilo por aquí de un color, tal, lo modifican y hay maneras de hacerlo que si mañana se te rompe el cuadro, pues quitas el vinilo y ya está, y no hay ningún tipo de problema. Otro de los términos de las condiciones del contrato que te quedas un poco como a cuadros es mal uso del producto. Mal uso del producto. ¿Qué es mal uso del producto? Claro, no hay una definición ahí claramente, que tú tendrás una opinión sobre lo que es mal uso del producto y una definición para mí que es el mal uso del producto. Porque tirarme por una trialera de rocas y que se parta el cuadro sin caerme, sino que no aguante, es mal uso del producto. Hacer una ultramaratón que es técnica y que la bicicleta tiene que sufrir mucho si se rompe el cuadro, ¿es un mal uso? Define qué es mal uso, ¿no? Ahí te das cuenta de que son cosas ambiguas que no sabes tú a lo que definir lo que es mal uso del producto. Se supone que ellos tienen una manera, cuando tú mandas el cuadro roto, que sus ingenieros averiguan si es fallo del cuadro o si es fallo de fabricación. Pero claro, mandar a vigilar el gallinero al zorro, pues la verdad es que no te da mucha confianza porque, claro, el fabricante es el que te decide si realmente el perito que tienen ellos, si realmente lo ha hecho o la rotura o mal uso. Y después mal uso, defíneme qué es mal uso. Claro, debería haber un perito externo que entonces el externo sí sería más neutral y decir, oye, mira, pues esto es mal uso o esto es de fabricación. Y teniendo en cuenta de que si realmente existe ese perito que te dice que realmente es de fabricación o no, eso ya es un acto de fe. Entonces, si haces mal uso de la bicicleta, que yo no sé qué decirte sobre eso, es decir, no sé, porque yo no sé, no lo sé, pues tampoco te va a cubrir la garantía. Ahora, averigua qué es mal uso. Otra de las cosas que no te va a cubrir la garantía es la manipulación o operaciones de mantenimiento de tu bicicleta, que sean de mal uso. Claro, ahí que ocurre que quien de nosotros, hombre, yo sé que algunos no, pero tarde o temprano con los años, al final uno termina pues haciendo un sangrado de bicicleta o termina haciendo las bielas, pues oye, que te suenan y el eje pedalier pues lo saca y lo engrasas, no sé, le haces un mantenimiento que, bueno, pues si ellos detectan de que ha habido mala manipulación tanto por ti o por terceros, que en este caso imagínate que la tienda es quien te está manteniendo la bicicleta, lo fastidia, pues que sepa que tampoco te va a cubrir la garantía en ese caso. ¿Qué ocurre con eso? De que al final, pues si la si lo haces tú, te la juegas de que cometas un fallo y la fastidies, y si se la manda al técnico o al mecánico de turno, pues oye, que si lo hace el mal, por lo menos tú podrás reclamárselo a él, que es otra historia. A ver ahora tú cómo le reclamas tú al taller de bicicleta, que a lo mejor ni es el mismo que te vendió la bicicleta, que por culpa de él la garantía no la cubre y que te tiene que pagar la bicicleta que vale 2.000 o 3.000 euros. Eso es un tema aparte, ¿no? Pero ya os digo que el tema de la manipulación o mantenimiento de la bicicleta, si ellos detectan algún fallo o algo, tampoco la garantía te la van a cubrir. Bueno, está el tema ahora de la garantía de 2 años, que es sencillo y fácil. 2 años, pues oye, por ley es obligatorio y entonces pues cubre todo lo que es la bicicleta. Ahora bien, mucho cuidado con aquellas garantías que son 2 años ampliadas, que le llaman 2 años más 3, 2 años más 4, o le llaman, o directamente ponen 5 años, 6 años, 4 años. ¿Por qué tenéis que tener mucho cuidado? Porque muchas veces pensamos de que es la misma garantía, es decir, las mismas cláusulas que hemos visto hasta ahora. Y no, son las mismas más otras. ¿Y cuáles son más otras? Voy a leerlo textualmente porque es que no tiene desperdicio. Dice así: la garantía ampliada, esta garantía solo será válida si se presenta una prueba de mantenimiento en un punto de nuestra red
de venta autorizado. Es decir, que tú tienes que presentar una prueba de que tú has tenido un mantenimiento, cosa que no hay un libro de mantenimiento, es decir, ¿qué mantengo? Para ti, ¿qué es mantenimiento? ¿Un cambio de cadena cada X kilómetros o cada X tiempo? ¿Qué es mantenimiento? Bueno, pues aparte de eso, tú tienes que presentar todas las facturas del mantenimiento que se ha ido haciendo sin saber qué tipo de mantenimiento hay que tener. Correspondiente a cada uno de los años posteriores de la compra. Se exige que el distribuidor autorizado dé conformidad al trabajo de mantenimiento con la factura. Encima tenéis que guardar todas las facturitas de todo ese tiempo y que lo reafirme quien lo ha hecho. Y te dice, si no se puede presentar ninguna de estas pruebas de mantenimiento anual, solamente nos remitiremos a los 2 años de marca de la garantía legal. Es decir, que aparte de todo lo que te están pidiendo, tú tienes que hacer un mantenimiento que no sabes cuál es, en un centro que ellos dicen, es decir, el oficial de la marca, con las facturas y con todo. Si tú la compras por internet, porque resulta que la bicicleta que a ti te gusta no está en tu pueblo, en tu ciudad, y resulta que ahora tienes que hacer el mantenimiento en otra tienda, pues no vas a poder justificar que ese mantenimiento lo has hecho en una tienda oficial. Con lo cual, esa garantía que te aumenta, tú estás confiado que todavía te quedan 3 años más de garantía después de los 2 años o 4 años más de garantía, y luego te va a decir la garantía que usted no lo ha hecho ni en forma, ni la ha hecho en el tiempo, ni la ha hecho en sitio correcto. Entonces, al final, tú estás confiado de que tienes una garantía de 4 o 5 años y no, es una garantía de 2 años a nivel legal. Bueno, ahora viene la parte más difícil del vídeo, que es la parte en la cual os tengo que decir que el ratoncito Pérez son los padres. Señores, los cuadros, la garantía de los cuadros de por vida no existe. No hay nada eterno. Tú y yo no vamos a morir, todo se va a caer, es decir, no existe de por vida. Y diréis, como que no, hombre, esto es de garantía por vida. Yo conozco a un amigo que tiene un primo y ese primo tiene un compañero de trabajo que tiene un vecino y ese vecino tiene un hermano que tenía un cuadro de aluminio hace 15 años, se le rompió y resulta que le han dado un cuadro de carbono tope gama porque era lo que correspondía entonces al aluminio de hace 15 años. Vale. En el supuesto que sea verdad, la excepción confirma la regla. Hay una cláusula que, porque vemos lo que queremos ver, nos quedamos con garantía de por vida. Hay una cláusula que dice en las garantías la vida útil del cuadro. ¿Y cuál es la vida útil del cuadro? 4 años, 6 años, 8 años, no se sabe. Con lo cual, si tú has cumplido, analízalo, imagínate que a los 8 años se te rompe el cuadro, ese que es de por vida. ¿Diste de alta el registro? ¿Guardas la documentación? ¿No has modificado ninguna pieza en la bicicleta en estos 8 años? ¿Has hecho un mantenimiento correcto? ¿No la has lavado a presión? ¿Tienes las facturas del mantenimiento de la tienda oficial? ¿No has hecho un mal uso de ella? Y después de todo te dicen, aunque tengas todo eso, pero es que ha llegado la vida útil del cuadro. Señores, el abanico es tan amplio que si te lo quieren dar, es porque te lo quieren dar. Porque no están ni obligados por ley a dártelo más allá de los 2 años. Yo sé que para muchos toda esta información os puede parecer que es exagerada. Pues no, está en los contratos de garantía. Y que pueden parecer contratos leoninos. Un contrato leonino a nivel jurídico se determina aquellos contratos que solamente tienen derecho una parte y obligaciones la otra. Y realmente te sientes así, ¿no? Es decir, que todos los derechos lo tienen las marcas, pero y las obligaciones las tienes todas tú, pero muy pocos derechos, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? De que sí que con 2 años ya te cuesta trabajo muchas veces, digamos, disfrutar de la garantía. En mi caso yo me comí un cuadro, no llevaba ni 1 año, creo. Imaginaros cuando es más de 2 años que encima ni están obligados por ley a cumplir esa garantía. Es todavía peor. Yo sé que muchos me diréis, no, pues eso es ilegal, pues eso no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero ahora, ¿qué te vas a meter? ¿En un abogado, en juicio, en unos peritos para que determinen si realmente la rotura es por ti o tal? Es decir, al final estás en manos de las marcas. Es cierto que con esto no quiere decir que las marcas no cumplan. Hay muchas marcas que cumplen,
hay muchas marcas que han cumplido a uno y otros no. Es decir, hay de todo. Aquí va a haber de todo. Es un poco de suerte, ¿no? También tiene mucho que ver la tienda, cómo se mueva y el peso de la tienda. No es lo mismo aquella tienda que vende una bicicletita y que aquella que vende 1000. A la hora de apretar al fabricante, es lógico que pueda apretar mucho más. Yo lo siento por aquellas tiendas que a lo mejor son más pequeñitas que me dirán, esto es injusto, tal, pero es que es verdad. Es decir, no es lo mismo comprar un jamón que comprar 1000. Cuando un jamón te sale mal o tú se lo reclamas y tú vendes 1000 jamones, dices, aunque sea, dale el jamón gratis, ¿sabes? Porque es un buen cliente y me compra 999. Entonces esto pasa igual. Mucho tiene que ver la tienda, cómo se involucra la tienda y tal. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos una rotura y la garantía no nos la quieren cubrir? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, entonces, ¿qué ocurre si tenemos un problema y no se quieren hacer cargo de él? Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un problema, tenemos un cuadro roto, vamos a la tienda. Y la tienda lo primero que te dice, bueno, lo voy a mandar te voy a gestionar el tema de la garantía. Tú te quedas tranquilo, vas a los pocos días, a la semana, al tiempo que sea, y te dice el de la tienda y se pone, la marca me ha dicho de que esto es por mal uso, o es rotura porque ha habido un impacto. O el perito de turno dice que esto es cosa tuya y no es de la garantía de... Y tú estás convencido de que, porque realmente ha sido así, de que, oye, que tú ibas por la montaña y ha hecho crack y se ha roto. O te has dado cuenta lavando la bicicleta que se ha roto sin haber habido ni una caída ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el de la tienda le echa la culpa a lo que es el fabricante, como diciendo, oye, que yo por mí yo te lo daba, pero es que no es cosa mía, es que es el perito de arriba, el fabricante, el que te dice que no, yo te puedo hacer un descuento, te puedo hacer algo tal, pero no. Vamos a ver. Y aquí voy a ser claro para que no quede ninguna duda. Voy a leerlo textualmente, porque sé que si no luego me decís en los comentarios, ¿esto dónde la sacata? Bueno. De conformidad con lo previsto en la ley 23/2003 de 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo, el vendedor responde ante el consumidor de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Luego, frente al consumidor, el responsable es el vendedor. Dicho esto, señores, es como si tú te compras un televisor en el Corte Inglés y va al Corte Inglés y el Corte Inglés te dice, yo no, esto es Panasonic. O si vas a Carrefour y resulta de que hay un arroz en mal estado y te dices, no, esto es SOS. Esto no... no tiene sentido, ¿verdad? Pues esto pasa igual. El vendedor, ¿quién te la ha vendido? De la tienda. Puede ser de la tienda que es responsable de la garantía. Y que no te cuente cuentos chinos que si el fabricante da, él es el que se tiene que pelear luego con el fabricante. Aquí entra un problema, digamos, hasta sentimental. ¿Por qué digo sentimental? Os lo digo porque a mí me pasó. Cuando tú conoces al chaval de la tienda, que lo conoces durante muchos años, has tenido un contacto que llegas a un amigo, hasta muchas veces hasta a lo mejor sales con él en bicicleta y tal, dices tú, oye, es que tú tienes tus derechos, pero es que para cumplir tus derechos lo tienes que un poco que putear, por decirlo de una manera, que no es así, pero ¿por qué? Porque lo primero que tienes que hacer es poner una hoja de reclamaciones en su tienda. Tienes que ir a consumo y tener que también poner una denuncia en consumo de lo que te ha pasado. Y a juzgado, y también poner una denuncia en el juzgado por fraude, engaño o por lo que sea, lo que el abogado te diga o el asesoramiento que te diga. Y todo lo que hagas a nivel legal lo tienes que hacer contra el de la tienda. Que es injusto, porque es la marca a lo mejor la que no se quiere cubrir la garantía, pero legalmente tú no puedes decir a Trex, por ejemplo, denunciar a Trex como compañía, ¿no? Tú no denuncias a Panasonic como compañía cuando tú denuncias al que te ha vendido, en este caso, la bicicleta que es la tienda de turno. Entonces, todos los aspectos legales que tú tengas que hacer, que no te mareen la perdiz, que es la tienda y el propietario de esta es el que te tienen que garantizar el tema de la tienda, el tema de la garantía. Ahora, mucho cuidado con las cosas que te dicen, por ejemplo, no, te damos un cuadro con un 50% de descuento, o un 40% de descuento, un 30% de descuento, porque depende de los años que lleve el cuadro, te dan más o te dan menos. Ese descuento que te van a dar siempre, no es que te den un descuento, te lo ponen primero PVP, con lo cual es el precio de la página web que está inflado, que sabe que luego en la tienda disminuye.
Y muchas veces te sale hasta más barato, como a mí me pasó. A mí me ofrecieron un cuadro que con el descuento me valía más caro que cuando me lo compré. ¿Por qué? Claro, lo compra a precio tienda, que ellos tienen un margen de descuento de un 30, un 40%, y resulta de que, claro, ellos no te hacen ningún margen, o el margen luego que te hacen, pues la equivalencia es igual, no te está dando nada. Pero es que encima te piden el cuadro roto que lo mandes, para que no te lo quedes. Es como decir, vamos a ver, yo compro una bicicleta, la bicicleta me cuesta a mí 2.000 euros, 3.000 euros, lo que sea, y resulta que se rompe el cuadro. Ahora yo te tengo que comprar un cuadro a ti que prácticamente me vale igual, aunque sea con un descuento. Y resulta de que ahora yo el cuadro que es mío, que he pagado, te lo tengo que dar aunque esté roto. No, hombre, ¿cómo es posible? Tú si me quieres hacer el favor, yo te compro el cuadro, que seguro que sigues ganando dinero, y, o si no tienes un cliente contento, me das el cuadro, pero el que está roto me lo quedo yo. Pero claro, ellos saben que tú luego vas a arreglarlo, porque yo lo he hecho, de hecho tengo un cuadro arreglado y ahí está, dando vueltas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa opción muchas veces no es tan gran opción, es decir, y al final se te queda una cara tonto como al final has comprado 2 bicicletas. Es una tontería. Bueno, el tema de la garantía es muy complicado. Tened mucho cuidado, leer mucho el tema de la garantía. Sé que habrá 1000 casos, diferentes. Como he comentado, hay casos de marcas que han cubierto a uno y otros no. Hay otros que por roturas normales no lo han cubierto y otros hasta por caídas lo han cubierto. Es decir, sé que hay de todo. Es decir, sé que en los comentarios me voy a poner vuestros casos y hay de todo. Va a haber de todo. Pero que sepáis que simplemente he puesto los detalles de lo más interesante que vienen en todas las garantías, y para que veáis que al fin y al cabo estamos en manos de las compañías y que ellos pueden hacer con nosotros a partir de los 2 años sobre todo lo que quieran, ¿sabes? Y que no sea determinante, por lo menos para mí no es determinante que la garantía sea ni de por vida, ni que sean 5 años, ni que sean 6 años, porque sé que en 2 años el cuadro, si va mal, se va a romper. Miro otro tipo de cosas. Muchas veces me decís en los vídeos, no, tendrías que ver, oye, el tema de la garantía. Para mí eso no es determinante, porque he visto tantos casos, tanto de injusticia, ojo, como también marcas que se han portado muy bien, y hasta, o la misma marca se ha portado bien para uno y mal para otro, que es un mundo tan complicado que cada uno, oye, que saque sus propias conclusiones. Yo simplemente he expuesto la información y que cada uno saque sus propias conclusiones. Si os ha gustado el vídeo, dale un like y seguimos dando caña en el canal.